Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un breve repaso de lo último que vimos en la clase pasada y de ahí continuamos. La clase pasada estuvimos empezando a construir los cimientos de todo lo que vamos a ver acá en sistemas digitales. Hemos visto que las tres operaciones lógicas básicas eran la AND, OR y NOT, ¿sí? Como operaciones lógicas. Y después hablamos de que están las compuertas, ¿sí? Que son dispositivos que se encargan de realizar esas operaciones lógicas en el mundo físico, digamos, ¿sí? En los componentes. Eso es como para que tengan en cuenta que cuando uno dice AND, puede estar hablando de una operación lógica analítica o puede estar hablando de una compuerta que existe en el mundo físico, digamos, que es el hardware que ejecuta eso, digamos. Eh, y hay un, digamos, llevan el mismo nombre, pero son cosas diferentes, ¿sí? Habíamos visto la primera compuerta que era la AND, ¿sí? Habíamos visto cuál era su tabla de verdad, ¿sí? La AND, ya su nombre nos sugería que íbamos a necesitar que, si le llamamos a las entradas A y B, por ejemplo, que A y B, ¿sí? Esa es la AND, quiere decir I en español, que A y B sean 1 para que la salida sea 1, ¿sí? En las otras tres combinaciones la salida va a ser 0. Después vimos la compuerta, este era el símbolo, vimos la compuerta OR, ¿sí? OR quiere decir O en español, entonces necesitamos que A o B sean 1 para tener una de salida, o ambas, ¿sí? Cualquiera de las dos, o ambas. Vimos, este era el símbolo, ¿sí? Vimos la compuerta NOT, que lo único que hace es complementar la entrada hacia la salida, digamos, si la entrada es 0, en la salida hay 1, si la entrada es 1, en la salida hay 0, ¿sí? Con esas tres compuertas yo puedo construir cualquier otra que se me ocurra, ¿sí? Hay otras que se estandarizaron porque resulta que son muy, digamos, que son comunes, digamos, que se usan mucho, entonces se estandarizaron otros tipos de compuertas, de las que vamos a hablar en un ratito, ¿sí? Como para que las tengamos vistas. La XOR es una de ellas, digamos, ¿sí? La XOR habíamos dicho que XOR quiere decir OR exclusiva, ¿sí? La diferencia entre una OR común y la XOR es que la XOR tiene un 1 en la salida solamente cuando una de las entradas sea 1 y no las dos, ¿sí? Esa es la única diferencia. Y en vez de ser un más, es un más con un círculo, el símbolo de operación, ¿sí? El signo más y el signo por que usamos acá no necesariamente son, en realidad no son lo mismo que en el álgebra normal, ¿sí? Usamos el más, que nosotros lo usamos para sumar en el álgebra normal, pero en este caso es una operación lógica, ¿sí? Esa es el detalle que hay que tener en cuenta. Dentro de esto, como para empezar a entender cómo funciona, más allá de memorizarse las tablas, la verdad que memorizar las tablas de verdad no tiene ningún sentido, porque si uno entiende cómo funciona, puede escribir las tablas de verdad usando la lógica y la deducción, digamos, ¿sí? Yo lo que hice acá es armar algunos circuitos que resultan un poco más amigables para nosotros, para ir viendo cómo sería la operación si la lleváramos a llaves, y a una pila y a un LED, ¿sí? Qué amable el vecino. En el momento que empecé la clase se puso a cortar con la motosierra. No sé si ustedes lo escuchan, pero es bastante molesto. Tenemos este circuito, ¿sí? Que tiene una pila de 1,5 voltios, un LED de 1,5 voltios, por eso para quien esté pensando en la resistencia limitadora, en este caso no hace falta, porque obviamente en la simulación hacemos que todo sea más fácil, ¿sí? Entonces hay una pila que tiene la capacidad de alimentar ese LED, y hay dos llaves ahí, la llave A y la llave B. ¿En cuál de las condiciones se encendería ese LED? Hay una, hay varias.
¿Qué necesitaría yo hacer para que se encienda ese LED? Eso dice una condición, las dos cerradas, A y B1, que hace A1. Está bien, ustedes ya están empezando a pensar en lógica digital, lo cual me parece muy bien. Pero en este caso, esto es mecánico, digamos. No hay ceros y unos, sino hay abierto y cerrado. ¿Sí? Es equivalente, pero bueno, la idea es justamente hacer esa equivalencia. Si yo cierro la llave A, perdón, esa es la simulación acá, si yo cierro la llave A, el LED continúa apagado. Si yo cierro la llave B, el LED continúa apagado. La única forma de que el LED se enciende es cerrando las dos llaves. ¿Sí? En este caso, el LED no quiso encenderse. Vale saber por qué. Ay, ¿por qué? No, es un misterio. Está quemado, sí, si se quemara en la simulación estamos mal, pero no, que estuve haciendo algunos cambios de vuelta, y el de abajo se prende y este no, no sé por qué. Todos los otros se prenden, menos este. Mira que- a ver. Si le decimos que sea digital y que no. Ajá. Sí, hay algo que no está conectado como debería ser. Vamos a recablear. Bueno, haga lo que quiera, señor. Tengo todas las otras cosas entre medio. Bueno, no quiere saber nada. Puede fallar y falló, digamos. Todo igual que en las otras, sí funciona, pero no. No, no, al LED ya le cambia a 1,5, pero acá no estaría queriendo, vamos a hacer tras bambalinas, si no queremos tan mal. Sí, ¿no? Tiene razón, Misael, no vamos a perder tiempo. No, no, miren, yo acá le pedí que se prenda con 1,5 y con 1 mA, por eso me parece raro. Miren, debiera ser animado porque son todos iguales, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen ya sobrada capacidad para darse cuenta que si estuvieran las dos cerradas y esto anduviera bien, el LED se prende ahí. ¿Sí? Entonces, ese circuito, eh, ¿a qué compuerta equivaldría? Según las que vimos, las tablas que vimos.
Ah, exactamente. Todos dieron cuenta. Bien. ¿Por qué? Porque necesito que A y B estén cerradas para que se encienda el LED. En cualquier otra de las tres combinaciones, el LED va a estar apagado. ¿Sí? Esa es una. Después tenemos un circuito como este. En este caso, ¿qué necesito hacer yo para que se encienda el LED? A o B cerrado o ambos. Exactamente. Exactamente. Entonces, si ya la explicación está diciendo A o B cerradas, ¿cuál será la compuerta a la que yo estoy simulando acá, digamos? Compuerta OR, exactamente. Si yo cierro A, enciendo el LED. Si cierro B, enciendo el LED. Si cierro las dos, también. ¿Sí? Entonces, esto sería un circuito electrónico equivalente a la lógica de una compuerta OR. Después tengo uno acá, este un poco más tirado de los pelos, digamos. Pero básicamente, acá la llave está sin accionar, ¿sí? Si la llave está sin accionar y el LED está prendido, cuando yo acciono la llave, el LED se apaga, ¿a qué tipo de lógica está respondiendo, digamos? La llave sin accionar, el LED se prende, la llave acciona, el LED se apaga. Una NOT, exactamente. Una NOT. Y ahora tenemos acá uno más rebuscado todavía. Acá están ambas sin accionar. Si yo acciono A, se prende. Si yo acciono B, se prende, pero si yo acciono las dos, no se prende. Y si yo no acciono ninguna, tampoco, digamos. No sé si lo alcanzan a ver ahí. XOR, exactamente. Esto funciona como una XOR. Bueno, entendiendo bien esa lógica, entendiendo bien, ya no me hace falta saberme las tablas de verdad, digamos. Yo las pienso un poco y las escribo. Esa es la idea. No hace falta saberla de memoria, sino entenderla. Y a su vez entender la lógica de este tipo de operaciones va a ser muy necesario en lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Como dato complementario, yo les quiero mostrar, por acá, por otro lado, estas compuertas que yo les digo que son tan comunes que se estandarizaron. Una es la NAND. NAND quiere decir A negada. Una AND negada. Perdón. AND negada. O sea que yo tengo una AND acá, y es como si pusiera una AND y sobre la salida le pongo una NOT. Entonces va a complementar todo lo que entregaba la salida la AND. ¿Sí? Si yo hiciera esto, miren, yo pongo acá una AND, pongo acá una NOT. Entonces ahora, en este punto de acá, a mi salida, yo tengo una lógica de operación NAND. ¿Sí? Así es como funciona. Entonces, si nosotros sabemos que la AND necesitaba que los dos sean uno para que entregue uno a la salida, miren, en este caso, cuando los dos son uno, entrega 0. Y en todas las otras entrega 1. ¿Sí? Es exactamente al revés. Y esta termina siendo lo mismo. Si yo pienso en una lógica de AND y complemento la salida, si digo 0 por 0 es 0, bueno, complementado es 1. 0 por 1 es 0, negado es 1. 1 por 0 es 0, negado es 1. 1 por 1 es 1, negado es 0. ¿Sí? Termina siendo una lógica también que podemos deducir. ¿Sí? Compuerta NAND. Esto, bueno, acá si bien el gráfico es bastante feo, es la AND con un circulito sobre la salida. A ver si yo traje acá, acá tengo una AND. Es el símbolo de una NAND. ¿Sí? Esto que está, el circulito, quiere decir que está complementada o negada a la salida. ¿Sí? En algunos casos van a ver ese circulito sobre las entradas,
¿sí? Y eso quiere decir que hay un complemento sobre la entrada. Hay veces que se dibuja la compuerta completa, como en este caso, digamos, como si yo pusiera unas compuertas acá, ¿sí? Y hay veces que sí, solamente se dibuja el círculo, es como una abreviatura, digamos. Bueno, en un ratito se va a hacer de noche y no van a poder usar más la motocicleta. Entonces, compuerta NAND es la salida complementaria a la AND, ¿sí? Que es la salida complementada. O sea, yo primero hago la multiplicación y al resultado lo complemento, que no es lo mismo que negar las entradas, que complementar las entradas antes de operar. Eso es otra cosa totalmente diferente. Y la otra compuerta es la NOR, que es exactamente lo mismo, pero con una OR, ¿sí? Complemento a la salida. Si yo digo 0 más 0 es 0, negado es 1. 0 más 1, 1, negado 0. 1 más 0, 0, perdón, 1 más 0, 1, negado 0. 1 más 1, 1, negado 0. ¿Sí? Es lo mismo y ese es el símbolo de la NOR. ¿Sí? Ahí dibujado un más prolijito. Lo mismo con el círculo ahí. La única diferencia entre una y la otra es el circulito. Si yo tengo una hora acá, ven, es lo mismo, la diferencia es eso. Eso en cuanto a compuertas básicas. Y a su vez, todas estas compuertas existen de más de dos entradas, digamos. La lógica termina aplicando igual. Después vamos a pensar cómo es la lógica de más entradas, pero siguiendo los mismos criterios nos damos cuenta fácil. Vienen compuertas OR, AND, NAND, NOR de dos entradas, de tres entradas, de cuatro entradas. ¿Sí? Hasta cuatro entradas vienen en formato físico, digamos. Después nosotros podríamos, en una cuestión analítica, hacer las entradas que quisieran. Eh, bien, hasta ahí lo que es compuertas. Y ahora vamos a empezar a hablar de algo que es un poco engorroso, pero que es necesario para empezar a entender, así como a ustedes les tocó el cuatrimestre pasado empezar a adaptar la cabeza para entender la lógica de programación. Bueno, acá tienen que adaptar la cabeza para entender la lógica de los sistemas digitales y de las técnicas digitales. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de postulados, leyes y teoremas de álgebra booleana. ¿Sí? El álgebra de Boole, que tanto nos gusta a todos. ¿Sí? Los postulados son estos cuatro que vemos acá. ¿Sí? Que también muchos los podemos sacar por lógica. ¿Sí? Podemos, si nosotros estudiamos bien cómo funcionan las compuertas, esto mismo es básicamente alguien que se puso a pensar un montón sobre las operaciones lógicas y les empezó a dar forma y a establecer reglas, digamos, y a establecer técnicas para operarlas, eh, pero no es nada más que eso, digamos. ¿Sí? Profe, ¿en qué vamos a implementar esto? Implementar, no, esta es la base que explica todo, digamos, es como, ¿en qué vamos a implementar la matemática? Y la matemática explica todo, explica la electrónica, explica la física, digamos, esto explica todo lo que vamos a hacer después. ¿Va al parcial? No hay parcial. Matías, falta lo que es parcial. Bueno, hasta ahí. Ustedes necesitan entender esto porque todo lo que vamos a hacer después responde a estas bases fundamentales. ¿Sí? Por eso necesitamos saber. Bien, primer postulado. 0 por 0 es 0. ¿Sí? Parece sonso, pero son las normas que en algún lado hay que escribir. ¿Sí? Y a su vez hay muchas de estas que suenan muy lógicas, digamos, pero hay otras que no van a ser tan lógicas porque no van a responder tan bien al álgebra convencional. ¿Sí? Esto 0 por 0 responde al álgebra convencional, pero por ejemplo 1 más 1 no responde al álgebra convencional. Entonces por eso está el postulado. 1 más 1 es 1. ¿Sí? En el álgebra de Boole. ¿Sí? Después está la aritmética binaria, donde 1 más 1 es 0, y ahí ya se vuelve todo loco, digamos, pero eso no lo vamos a ver.
Si yo quiero hacer una suma de números binarios, 1 más 1 es 0 y me llevo 1. Entonces me termina dando 1, 0. Y 1, 0 es lo mismo que 2. Entonces 1 más 1 es 2 en sistema decimal, 1 más 1 es 1, 0 en sistema binario. Pero bueno, eso es dato de color. Para el álgebra booleana, 1 más 1 es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy sumando, sino que estoy haciendo una operación OR. 1 por 1 es 1, 0 más 0 es 0. 1 por 0 es lo mismo que decir 0 por 1, y el resultado es 0. 0 más 1 es lo mismo que decir 1 más 0, el resultado es 1. ¿Sí? 0 negado es 1, 1 negado es 0. ¿Sí? Recuerden que en algunas bibliografías vamos a ver el negado como una apóstrofe, en otras como una línea que está arriba. A ver si encuentro rápido alguna. Acá, ¿ven? Acá hay una línea que cruza por arriba. Esta, por ejemplo, C negada, tiene una línea arriba, es lo mismo. ¿Sí? Eh, Volvemos aquí. Y los postulados son medio sosos, pero las leyes ya empiezan a definir cosas más importantes. ¿Sí? Las tres leyes básicas del álgebra de Boole son la ley conmutativa, dice que no importa el orden en que se evalúen las operaciones AND y OR de dos variables, ya que el resultado es el mismo. ¿Sí? Eso también van a seguir encontrando muchas similitudes con el álgebra tradicional, pero bueno, acá hay algunas que van a aplicar y otras que no. Dice que A por B es lo mismo que decir B por A, sea lo que sea que valgan las dos, digamos, ¿sí? Y A más B es lo mismo que decir B más A. La ley asociativa establece que las variables de una operación AND o de una operación OR pueden ser agrupadas de cualquier forma. Fíjense, si yo digo A por B por C, ¿sí? Nosotros haríamos primero B por C y después el resultado por A. Es lo mismo que hacer A por B y el resultado por C. ¿Sí? Los resultados se asocian de cualquier manera y terminan dando lo mismo. ¿Sí? Lo mismo sucede para la suma. A más B más C es lo mismo que decir A más B más C. ¿Sí? Y después, ley distributiva, dice que una expresión puede desarrollarse multiplicando término a término como en el álgebra ordinaria, así como llevar a cabo la factorización de términos. Y acá nos dice, A por B más A por C es lo mismo que decir, bueno, saco factor común A por B más C. ¿Sí? Lo mismo sucede para la multiplicación. A más B por A más C, saco factor común A y me queda B por C. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ejercitar un poco, digamos, como para que nos vayamos dando cuenta. Y a su vez, fíjense que ya vimos los cuatro postulados, tres leyes, ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 7 teoremas, son un montón de cosas. ¿Sí? Necesitamos entenderlo, entender por qué funciona así. Después vamos a ver para qué se podría utilizar, y después de eso vamos a ver que hay otros métodos más avanzados para lograr el mismo resultado con menos esfuerzo. ¿Sí? Teorema número 1, teorema de identidad. El teorema de identidad dice que cualquier número más 0 es ese mismo número. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Y si esta valiera 0, 0 más 0 es 0. Si A valiera 1, 1 más 0 es 1. Por ende, el más 0 no le agrega nada. ¿Sí? No modifica el valor. Lo mismo sucede con el por 1. ¿Sí? Cualquier número por 1 es ese mismo número. Si fuera 0, si A valiera 0, por 1 va a ser 0. Si A valiera 1, por 1 va a ser 1. ¿Sí? O sea que el por 1 no le quita identidad. Análogo pero contrario a eso está el teorema del elemento nulo. Cualquier número más 1 es 1. ¿Sí? No importa lo que yo tenía ahí,
cualquier cosa más 1 va a ser 1. Porque si acá había 0, más 1 es 1, y si tengo 1 más 1 también es 1. Entonces, con el más 1, ya no me importa lo que era lo otro. ¿Sí? Ese es el elemento nulo. Lo mismo pasa con el por 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. ¿Sí? Teorema del complemento. Dice que cualquier número más su complemento es igual a 1. ¿Sí? O sea, si esto valiera 0, le voy a estar haciendo 0 más 1, porque el complemento de ese 0 es 1, el resultado es 1. Si A valiera 1, el complemento 0, 1 más 0 sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces, cualquier complemento en la suma, el resultado es 1, y análogo a eso, cualquier complemento en la multiplicación, el resultado es 0. ¿Por qué? Porque uno de los dos va a ser 0. Si A vale 0, por 1 es 0, si A vale 1, por 0 es 0. ¿Sí? ¿Tiene lógica esto? ¿Tiene sentido lo que les voy diciendo? No hace falta que se lo acuerden todo, hace falta que tenga sentido, digamos, que cuando lo lean de vuelta digan, ah, sí, esto tiene sentido. Tengo uno que pone cara mareada y 3 que dicen que sí. El resto, los otros 27, 20, no, 24. ¿Puedo explicar eso, el del complemento? Bien. El teorema del complemento dice que esto, yo les trato de que no se enfoquen en que dice A, digamos. A quiere decir que que no importa cuánto valga, digamos. Cualquier valor con una operación lógica al complemento de ese valor, cualquiera que sea, el resultado es 1. Porque si ese valor fuera 0, le voy a sumar su complemento, que el complemento de 0 es 1, y el resultado es 1. Y si A en vez de ser 1 fuera 0, perdón, si en vez de ser 0 fuera 1, el complemento es 0, 1 más 0 sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces, acá lo que está diciendo es, cualquier número, cualquier valor sumando, digamos, sumando, recuerden que esto es lógico, ¿no? Cualquier valor aplicándole una operación lógica OR con su complemento, el resultado va a ser siempre 1. ¿Sí? A más 1 igual a 1, eso es antes. Es el elemento nulo, A más 1. Acá es A más A negado. ¿Sí? Lo que sea que valga A más su complemento. Lo mismo con la multiplicación. ¿Sí? A ver, ¿qué está diciendo acá? Si yo tengo A y A negado, sí o sí, uno de los dos va a ser 0 y el otro va a ser 1. No importa cuál. Entonces, en una suma con que haya un 1, no me interesa dónde, el resultado es 1. Eso ya lo sabíamos de antes, digamos, lo vimos en la tabla de las compuertas. Bueno, eso quiere decir el teorema del complemento de la suma o de la OR. En la multiplicación, en la AND, es lo mismo, digamos. Si yo tengo un valor y su complemento, sí o sí uno de los dos va a ser 0. Cualquier cosa por 0 es 0. ¿Sí? ¿Tiene más sentido ahí? Esto es como las tablas, debemos saber de memoria o me equivoco. No, de memoria no hace falta que lo sepan, hace falta que lo entiendan. Nada más. Bien, seguimos. Teorema de idempotencia. El de idempotencia dice que en una operación lógica, entre dos veces el mismo valor, el resultado es ese mismo valor. ¿Sí? A más A es igual a A. ¿Sí? Y ustedes siempre para estudiar esto le ponen valores. ¿A cuánto puede valer? ¿0 o 1? No hay otra opción. Bueno, si A valiera 0, 0 más 0 es 0. Está bien, tiene razón. Pero si A valiera 1, bueno, 1 más 1 es 1. También tiene razón. ¿Sí? Así es como se comprueba esto, digamos. Y A por A también es A. 0 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1.
¿sí? Estos teoremas después sirven para hacer operaciones, digamos, pero acá están establecidos como, como nuestra Biblia, digamos. Teorema de absorción. A por A más B es igual a A. Este es un poquito más rebuscado, digamos. ¿Qué pasaría si desarmamos este? Así, como nos queda. A por A más A por B. A por A, ya vimos acá que es A. Entonces, si resuelvo eso, A por A, este lo vamos a escribir porque es un poquito más difícil de ver. Tengo que escuchar por ahí. Dijimos acá, si yo agarro esto y le hago la distributiva que vimos arriba, me queda A por A más A por B. ¿Sí? Ahora, a este le aplico el teorema de idempotencia. A por A es igual a A. O sea que después acá me va a quedar A más A por B. A ver si era así. Esperen que A por A más A por B. A más A es A por B. Parece que sí. Momento. Mm, ahora me trabe yo también, ¿eh? Puede pasar. En este caso, A por B sería como A más A. No, no, B es otra cosa, digamos. Acá lo que está tratando de demostrar es que va a absorber el valor de B y no va a interesar, y el resultado va a ser lo que sea A.
porque en realidad no hay que simplificar. Claro, acá lo que tenemos que hacer es ponerle valor. Claro, ahí está, lo dijo Enzo. Ponerle valor a esto. Si A vale 0, B no importa cuánto valga. Y acá es 0 por. Entonces 0 por cualquier cosa, no me interesa cuál, va a dar 0. ¿Sí? Y después, si yo tengo A que vale 1, por 1 más cualquier cosa, ¿sí? 1 más cualquier cosa es 1, por 1 es 1. ¿Sí? Esa es la explicación, no había que volver a simplificar como quise hacer yo. Lo mismo va a pasar para este. Si A vale 0 más 0 por cualquier cosa, ¿sí? 0 por cualquier cosa es 0, más 0 es 0. ¿Sí? O sea que A determina valor ahí, no B. Si A valiera 1, 1 más 1 por cualquier cosa, ¿sí? 1 por cualquier cosa es esa misma cosa, pero no interesa porque más 1 sí o sí va a ser 1. ¿De acuerdo? ¿Lo repite de nuevo? Sí. Y si le ponemos valor a B y no a A, bueno, pero es que acá está justamente demostrando que B no tiene injerencia en el resultado. Porque es A por lo que sea y A más lo que sea, digamos. En realidad, no por lo que sea, sino por esa misma y después la B. ¿Sí? Vamos a hacer de vuelta el análisis, que en vez de simplificarlo, es ponerle valores. Vamos a hacer con A0 y con A1 a ver cómo resulta, digamos. Yo pongo acá arriba los valores. Si A vale 0, esto va a ser 0 por 0 más lo que sea que valga B, digamos, B puede valer 0 o puede valer 1. En este caso, no interesa cuánto valga B, porque acá tengo 0 por. 0 por lo que haya después, el resultado es 0. ¿Sí? O sea que el resultado es lo mismo que vale A. Hasta acá la mitad es cierta, digamos. La otra mitad sería que A valga 1 por 1 más lo que sea que valga B. Ya sea que B valga 0 o valga 1, me interesa porque 1 más lo que sea, que estaba arriba, es 1. Entonces el segundo término va a ser 1 y el primer término ya era 1, entonces la salida es 1. Lo mismo que valía A. ¿Entendió ahí? En este caso lo que dice es que absorbe el valor de B, digamos. A absorbe a B. Lo mismo para el de abajo, para el caso de la suma. Si A valiera 0, 0 más lo mismo que vale A, perdón, por B. ¿Sí? Pongo el punto, antes puse la multiplicación. 0 más 0 por B. 0 por B, ya sea que B valga 0 o que valga 1, no interesa porque 0 por lo que sea es 0. ¿Sí? Entonces 0 más 0 va a ser 0. La salida es lo mismo que vale A en esa mitad. En la otra, si A valiera 1, 1 más, ahí ya no me interesa más, digamos. 1 más lo que sea ya es 1. O sea que también va a ser cierto, digamos, pero le pongamos 1 por B. En este caso, si B vale 0, el segundo término es 0, pero acá tengo 1 más 0 y el resultado es 1. Si B valiera 1, es 1 más 1, el resultado es lo mismo, 1. ¿Sí? Entonces, eso dice este teorema, que como verán, del año pasado acá se me olvidó. Y del anterior, y del anterior, y de las 10 veces que lo explico. Teorema de absorción. ¿Se entendió un poco mejor ahí, a pesar del tropiezo? ¿Sí? Sí. Teorema de involución. A es igual a A negado 2 veces. Parece medio sonso, ¿no? Pero esto después termina siendo una herramienta para resolver circuitos. A es igual a A negado 2 veces. Le pongamos valor.
Si A vale 0, el negado es 1, vuelto a negar vuelve a ser 0. 0 es igual a 0. Si A valiera 1, negado es 0, vuelto a negar otra vez es 1. ¿Sí? Por ahora no hace falta que sepan en qué lo van a usar, pero que sepan que existe y que ya tiene una forma. Y eso después lo van a terminar usando para el álgebra de Boole. ¿Sí? Y el último, y es el único un poco más complicado, es el teorema de De Morgan. El teorema de De Morgan dice que yo tengo una cantidad X de variables sobre una operación lógica OR negada a la salida, ¿sí? OR negada a la salida, o sea que sería NOR, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que no lo encasillamos en esa compuerta. Cualquier operación OR negada sobre la salida ofrece el mismo resultado que una operación AND negado en las entradas. Fíjense que cuando la variable está negada sola, es porque está negado en las entradas. Si está negado sobre la salida, es así. ¿Sí? Si ustedes lo vieran de la otra forma, que me parece un poco más amigable, ¿dónde la dejé? Acá no era. Acá. ¿Ven? Esta que dice A por B, con la línea que las cubre a las dos juntas, quiere decir que está negado sobre la salida. Primero se hace A por B y el resultado va negado. Distinto es esto, que es A complementado, sumado a B complementado. Entonces, primero hago el complemento de cada una y después hago la suma. ¿Sí? Es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque después terminan dando otra cosa. En este caso, de hecho, acá está demostrando el teorema de De Morgan. Dice que esta operación es la segunda ecuación que no vimos, ¿no? Pero termina siendo lo mismo. Es esta de acá, digamos. Cualquier operación lógica AND negada a la salida, ¿sí? Entonces sería como una NAND, es equivalente a operaciones lógicas OR negadas sobre las entradas. Y eso es lo que nos muestra en lo que acabamos de ver, que no sé, se me va porque lo tengo todo en el lugar. Es lo mismo que acabamos de ver acá. ¿Sí? Una operación AND negada sobre la salida es equivalente a una OR negada sobre las entradas. ¿Sí? Esta la vamos a ver mejor en una tabla de verdad. Vamos a hacer eh, vamos a poner de la forma normal, así no se confunden tanto. A, B, vamos a poner A por B, perdón, A por B. Entonces, A por B negado. Y vamos a poner A negado más B negado. Y vamos a poner lo vamos a separar un poco. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar nuestra operación lógica entre A y B, digamos, con todas sus combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Vamos a ver qué resultado nos da esta función y qué resultado nos da esa función. ¿Sí? Que donde Morgan nos dice que es lo mismo, digamos. 0 por 0 es 0. Negado, recuerden que acá estoy negando la salida, 1. ¿Sí? Bien. 0 por 1, 0. Negado, 1. 1 por 0, 0. Negado, 1. 1 por 1,
1 negado 0. ¿Están de acuerdo con eso? No miren esto todavía, miren esta operación. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a hacer esta ahora. Dice A negado, o sea, acá tengo A y B. A negado vale 1. ¿Sí? Si A vale 0, A negado vale 1. 1 más B negado, que también es 1 más 1. 1 más 1 es 1. Acá tengo A negado, que es 1, B negado, que es 0, 1 más 0, 1. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo en la mente el cálculo, pero es fácil. A negado acá sería 0, y este sería 1. 0 más 1, 1. Y acá A negado vale 0, B negado vale 0, 0 más 0, 0. O sea que si las dos funciones me entregan la misma salida, son equivalentes. Si ustedes hicieran eso con 3 variables, 4, 5, las que ustedes quieran, funciona. Y eso es lo que dice el teorema de De Morgan. Y ese teorema después sirve para hacer algunas cuestiones con las compuertas y optimización de circuitos y demás. Supongamos que ustedes necesitaran una compuerta NAND, ¿sí? Necesitaran aplicar la lógica de una compuerta NAND, A por B negado en la salida, y no tuvieran esa compuerta. Si no tienen esa compuerta, que sería esto, sería esto, pueden aplicar el teorema de De Morgan y armarla con una OR y dos NOT que supongamos que sí tienen, ¿no? Porque nos conviene que tengan. Entonces yo agarro mi OR, agarro NOT, pongo una nota acá, pongo una nota acá. Entonces, tengo, acá es A, acá es B, acá es una salida, y acá es A, acá es B y una salida. Esos dos circuitos se van a comportar de la misma manera. Y lo estoy construyendo con otra compuerta. Y a su vez estoy construyendo una compuerta NAND con compuertas NOT y compuerta OR, que son de las tres básicas que yo les dije antes, que pueden construir cualquier otra compuerta que existe. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, todo esto va a ir quedando más claro cuando hagamos algún ejercicio y cuando hagan el trabajo práctico 1, que es todo analítico y es todo sobre esto. Bien. Por ejemplo, yo les voy a mostrar algún ejercicio, porque ya hay varios de los primeros que ustedes ya tranquilamente los pueden ir haciendo. Después de la clase les vamos a dejar subido este trabajo para que lo vayan completando a medida que vayamos viendo los conceptos. ¿Sí? Voy a explicar de nuevo el teorema de absorción. A ver. Ah, bueno, es el que yo lo dije mal, así que sí, se lo voy a explicar de vuelta. 5b. Bueno, 5b. No. Acá me dice que todo esto es equivalente a solamente el valor de A. ¿Sí? Lo único que pondera ahí es el valor de A. Entonces le vamos a poner valores a A para ver si eso es cierto. Si A valiera 0, más 0, que es lo que sigue valiendo A, por B, ahí yo tengo dos términos. El primer término es 0, el segundo término es 0 por B, y 0 por cualquier cosa, por lo que nos dice arriba, digamos, 0 por cualquier cosa también es 0. Entonces acá va a ser 0 más 0, el resultado es 0. Es lo mismo que A. En el caso que A fuera 1, me queda de esta manera, digamos. Y acá el primer término es 1, 1 más lo que sea ya es 1, digamos. Sí o sí. Y en este caso, 1 por B
también va a ser B, digamos. Puede ser 0 o puede ser 1, pero no importa porque 1 más lo que sea es 1. ¿Sí? Entonces ahí está la absorción de B en ese teorema. Listo. Entonces, todo eso son los teoremas y ahora vamos a ver un poco para qué lo vamos a usar. A ver si lo dice acá o hacemos un salto a otro lado. No, vamos a hacer un salto a otro lado. No, vamos a dejar esto acá un ratito y vamos a ir a acá. Dice, para la simplificación por este método, que es el del álgebra de Boole, no solo bastará con conocer todas las propiedades y teoremas del álgebra de Boole, además se debe desarrollar una cierta habilidad lógico-matemática que se adquiere fundamentalmente con la experiencia o práctica. Y acá tenemos una función, ¿sí? Esta función salió, vaya a saber de dónde, de repente tenemos esa función y o queremos nosotros analizarla para ver si hay una función que sea más chica que esa, pero responda a la misma lógica. ¿Sí? Entonces, viendo esta función, acá nos dice, hay factores comunes en los sumandos segundo con quinto, o sea, entre este y este, ¿sí? Bueno, ¿sale? Yo aquí tengo el factor común, B por C. Yo puedo sacar B por C factor común y después hacer A más A negado, ¿sí? Tengo la A de este lado, la A negado de este lado, B y C son factor común. Eso quedaría así, ya en el paso siguiente, ¿no? Sacando factor común. Y después dice, cuarto con quinto, tengo este término y tengo este término, este es un poquito más difícil de ver, pero si se fijan, A negado y C es lo mismo que A negado y C acá. Entonces saca factor común y le pone B. A negado C, factor común, ¿sí? Recuerden que habíamos visto dentro de los teoremas por un lado, que decir A por B es lo mismo que decir B por A, y por otro lado, que decir A por B por C así o así, era lo mismo, ¿sí? Lo mismo con la suma. Entonces ahí saco dos factores comunes y nos quedó esta función ahora. Y en esta función ya hay dos pasos más fáciles, digamos. Resolver este paréntesis de acá, A más A negado. También nosotros vimos acá que A más A negado vale 1. ¿Sí? A, B, J, como sea que se llame, digamos, pero cualquier cosa más su complemento es 1. Lo mismo acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar B por C, todo esto va a ser un 1 por 1, digamos. Cualquier cosa por 1 es esa misma cosa. También cualquier cosa por 1 es esa misma cosa. Entonces ahí elimine esas dos, ¿sí? Y nos queda así. Y ahora vuelve a sacar factor común. Saca factor común A negado, acá entre el primero y el último. ¿Sí? Y me queda A negado por C negado más C. Y después acá saca factor común B y me queda C negado más C. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. C negado más C es 1, C negado más C es 1. Entonces todo este término desaparece, todo esto, el paréntesis, desaparece. La función es A negado más B. La función reducida por álgebra de Boole es A negado más B. Acá hay otro ejemplo también, digamos, después, de todas formas, álgebra de Boole, hay toneladas de material en internet y en lo que les pasamos, pero es eso, es simplemente
adquirir esa práctica que decía arriba, ir aplicando los teoremas e ir reduciendo. ¿Sí? Vamos a hacer ahora una primer práctica con tablas de verdad, que me parece que es algo útil e importante. Bueno, ahí tengo una tabla de verdad con 3 variables. Estas funciones de 3 variables, A, B y C, digamos. Tengo la salida, pero yo no le voy a poner todavía salida. Vamos a ir haciendo esta función. ¿Sí? La vamos a ir resolviendo en una tabla de verdad. Término por término. ¿Sí? Eso estuvo medio complicado. Sí, Eric, es complicado. Y nos sirve entender esto para después ser agradecidos cuando veamos la otra forma que hay de hacer este tipo de resolución, que es mucho más mecánica y que simplemente uno siendo metódico y ordenado pasa del primer paso al último sin lugar a equivocarse. Y sin lugar a decir, capaz que me quedé acá y podía seguir minimizando, digamos. Hay una técnica que se llama los mapas de Carnot, que nos llevan a la mínima expresión, ¿sí? Y si aplicamos bien las reglas, digamos, llegamos sí o sí a la mínima expresión. Y es mucho más fácil que acordarse todos los teoremas, ¿no? Lo vamos a ver después. Vamos a agarrar esta función, todo esto que está acá, lo vamos a traer por acá, lo vamos a poner ahí arriba. ¿Sí? Vamos a ir desarmándolo en términos, resolviendo los términos y resolviendo toda la tabla de verdad para encontrar cómo da la función de salida sobre esas 3 entradas. ¿Sí? O sea, ¿qué me da sobre la salida para cada una de las combinaciones de las entradas? Nosotros ya vimos que las posibles combinaciones de entrada eran la 2 elevado a la cantidad de variables. En este caso son 3, 2 al cubo es 8. Y después la tabla, que tiene todas las posibilidades entre ceros y unos, y no hay ninguna más que esa. Si a alguno se le ocurre una que no esté ahí, le ponemos un 10 y no viene nunca más. Esta tabla, habíamos visto una que era simple, digamos, que era equivalente a este pedacito de acá, digamos, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Para 3 variables, para 4, 5, todas las que yo necesite, la forma de construir esta tabla es muy simple. No hace falta saberse todo de memoria y en orden. Yo voy a agarrar la variable menos significativa, la de menor peso, ¿sí? La que en el sistema decimal serían las unidades, que es esta. Si yo sé que son 8, hago una cosa. Voy a borrar esto. Voy a sacar de la pantalla lo que está ahí, como para que vean que no hago trampa. Y voy a ir llenando el de menos peso, pesa 1. ¿Sí? Porque la potencia es 0, pesa 1. Entonces, cada una vez voy cambiando. Y empezando siempre en 0. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Las 8. El que sigue pesa 2. Entonces va cambiando cada 2. 0 y 0, 1 y 1. 0 y 0, 1 y 1. ¿Sí? Y la que sigue pesa 4. 4 ceros, 4 unos. Y ahora, miren contra la tabla que estaba ahí. ¿Son iguales o no? Son iguales, están ordenadas de menor a mayor, digamos, y no falta ninguna. ¿Sí? Si tuviéramos que hacer una de A4 es exactamente lo mismo, nada más que acá seguiríamos 0, 1, 0, 1 para abajo, acá de A2, acá de A4 y en el que sigue de A8. ¿Sí? Es como la de los números binarios. Y sí, son los números binarios. Nada más que acá en digitales lo vamos a exprimir y lo vamos a estudiar hasta que soñemos con los ceros y los unos. Entonces, vamos a comprobar qué sucede con esta resolución que se hizo acá, esta simplificación a través de álgebra de Boole. Vamos a analizar esta función, a ver cómo son las salidas, digamos. Yo voy a analizar todos los términos, cada uno de ellos, voy a ir viendo qué me dan y voy haciendo el resultado. ¿Sí? Vamos a analizar acá primero el término A negado por C. Negado. A negado, C negado.
¿sí? El primer término que está acá. ¿Me siguen todos hasta ahí? Bien, es un producto, o sea que yo necesito que las dos sean 1 para que la salida sea 1. Pero como están negadas, necesito que las dos sean 0. Por ende, A negado es 1, C negado es 1. ¿Ve? En este caso no interesa. El resultado es 1. Acá el resultado es 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0. No sé si lo entendí. Yo puedo analizar una por una, decir, bueno, A negado es 1, C negado es 1. 1 por 1 es 1. Bueno, A negado es 1, C negado es 0. 1 por 0 es 0. A negado es 1, C negado es 1. 1 por 1, 1. A negado es 1, C negado es 0. 1 por 0, 0. Y así, o ya pensar en un segundo escalón y decir, bueno, para que este término de 1, y como es una AND, yo necesito que las dos sean 1. Como las dos están complementadas, yo necesito que valgan 0 en las entradas para que el resultado sea 1. Las únicas dos donde A y C valen 0 es en esta, ¿sí? A y C vale 0, y acá A y C vale 0. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Tiene sentido lo que les digo? Repita qué parte. No puede ser que no hayan entendido nada de todo lo que les dije. La parte de pensar con un escalón más o no. Sin un escalón más es muy simple, digamos. Hago A, lo complemento. C lo complemento y hago la multiplicación, la operación A. Si yo analizo esto, yo digo, bueno, si yo tengo A negado por C negado, ¿qué necesito yo para que eso dé como resultado 1, digamos? Lo necesito, miren, lo vamos a ver acá. Sería esto mismo, pero con una AND. Y básicamente lo que yo tengo ahí es esto. Tengo A y tengo C, ¿sí? Las dos entradas. Las dos van negadas y después hay una AND. ¿Están de acuerdo que este término A negado por C negado es lo mismo que esto? Vamos a poner A, C. ¿Sí? A y C. ¿Yo qué necesito para que esta AND me dé un 1 en la salida? Necesito que acá haya 1 y acá haya 1, digamos, las dos entradas propias de la AND. ¿Están de acuerdo ahí o no? Claro, acá sería A negado, C negado. Yo necesito que haya uno acá y uno acá. Claro, sí. A negado y C negado. La multiplicación de esas dos tiene que haber, A negado tiene que valer 1 y C negado tiene que valer 1. Entonces, si yo necesito que esto sea 1 y que esto sea 1, necesito que acá esto sea 0 y esto sea 0. ¿De acuerdo? Porque van a ir las dos negadas. Para yo tener dos unos acá, necesito dos ceros acá. Sí o sí, es la única posibilidad de tener dos unos en la entrada de esta AND. ¿Sí? Entonces, acá 0 y acá 0. Para que esto me dé 1 y 1 y esto me dé 1 en la salida. Si no son dos 1, no va a dar nunca 1 en la salida. Entonces, lo que yo les decía es, si yo tengo A y C, necesito que A y C ambas valgan 0 simultáneamente para que el resultado de A negado por C negado sea 1. Bueno, entonces acá tengo esa condición y acá tengo esa condición.
y en ninguna otra de todas las posibilidades de entrada. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Analicemos el segundo término. A por B por C. Ese es un poco más fácil, ¿no? Porque no tiene negadas. A por B por C. ¿Sí? Recuerden que si hay un punto, si no hay nada, quiere decir lo mismo, ¿no? La ausencia de un símbolo entre medio es lo mismo que decir AND. ¿Sí? A por B por C. Lo mismo que decir A y B y C, porque es operación lógica AND. Para que A y B y C dé como resultado un 1, ¿qué entradas necesitaría yo? Acá una de 3 entradas, pero la lógica es la misma. A y B y C. ¿Qué necesito para que dé 1? ¿Nadie? ¿Nadie adivina? Todos en 1, claro. Es lo mismo que una AND de 2, pero ahora es de 3. O sea que acá, ¿por qué? Porque en todas estas posibilidades hay algún 0. Y 0 por cualquier cosa es 0, eso ya lo vimos. Entonces la única que puede dar 1 es esta de acá. 1, 0, todas las otras. ¿Sí? Analicemos ahora B por C negada. Para que esto me dé un resultado 1, necesito que la B sea 1, porque está sin negar, y que la C sea 0, porque está negada. B en 1 y C en 0. B en 1 y C en 0. Esas son las únicas dos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Con esto vamos a llegar re canchero a los mini términos que tenemos que ver ahora. Bien, entonces dijimos que esto es 0. No, señor, yo no le pedí que haga eso, que me autocomplete 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 0. Ahora es A negado, B negado, C. ¿Sí? Esto es 0, 0, 1. Acaba de 1, todas las otras 0. Créanme. En lo próximo que vamos a ver va a venir la teoría de por qué, digamos, pero básicamente las que están negadas necesito que sean 0, porque negadas van a ser 1, y las que están sin negar necesito que sean 1, porque necesito que me dé 1. Listo. Y me falta el último tab. ¿Qué hice? Me falta el último término. El último término es A negado B, C. Necesito 0, 1, 1. Este es 1. Todas las demás, sí. Bien. Ahí tenemos todos los términos de mi función resueltos uno por uno, desarmados. Y ahora la función es una OR. O sea, es esto, o esto, o esto, o esto, o esto. ¿Sí? Sería como una OR de 5 entradas, damos de cuenta, que tiene todos esos términos agrupados. Entonces, ahora, acá, si yo uso f, ¿sí? La salida de la función f, el formato, mi función f dice que si esto, o esto, o esto, o esto, o esto es 1, la salida es 1. Entonces, entre todos estos hay un 1, por ende 1 más cualquier cosa, la salida es 1. Acá tengo otro 1, así que la salida es 1. Acá tengo dos 1, así que la salida es 1. Acá tengo otro 1, así que la salida es 1. Acá tengo todos ceros, por ende la salida en este caso es 0. En este tengo todos 0, así que la salida es 0. En este tengo un 1, la salida es 1. En este tengo un 1, la salida es 1. ¿Sí?
así analizamos de la manera lenta, digamos. Después nosotros vamos a agarrar cancha y vamos a ir analizando todo esto mucho más rápido. Y tengo... anidado. Sí. Este es el resultado de aplicarle todas las posibilidades de entrada a esta función, digamos. Estos son todos los resultados posibles de mi función. Y acá nosotros esa función, que estaba acá, la habíamos simplificado por álgebra de Boole y nos dio este resultado. Perdón. El álgebra de Boole dice que, aplicando correctamente los teoremas, esto es equivalente a lo otro. Bueno, entonces vamos a poner por acá, así separado, para que se vea que es otra cosa, este término. No hizo otra cosa. A negado más B. Y vamos a ver si son equivalentes. ¿Sí? Acá hay dos términos. Perdón, hay una operación lógica OR. O sea que yo necesito que uno o el otro me dé uno para que todo el resto sea U, para que el resultado sea uno y no me interese nada más. Entonces, A negado. Esto quiere decir que todas las veces que A valga 0, el resultado es 1. ¿Sí? Porque va a ser 1 más lo que sea que valga B. No me interesa. ¿Me entienden ahí? Lo podemos hacer si queremos. Bueno, me está diciendo que acá este negado, que va a ser 1, más este que es 0, 1 más 0 es 1. Me está diciendo que este negado que es 1, más este que es 0, 1. Acá tengo 0 negado es 1, más 1, 1. 0 negado es 1, más 1, 1. Acá tengo 1 negado es 0, más 0, 0. 1 negado es 0, más 0, 0. Acá tengo 1 negado es 0, más 1, porque este va sin negar, es 1. Y 1 negado que es 0, más 1 también es 1. Miren las dos funciones. Las dos funciones son equivalentes. ¿Y para qué nos sirvió todo esto? ¿Para qué nos sirvió? Para que en vez de hacer todo esto que hicimos acá, que nos llevó, no sé, 20 minutos, podemos hacer esto que nos llevó 2 minutos. Simplificando primero la función, digamos. ¿Se entiende para qué sirve la simplificación por álgebra de Boole? Para encontrar una función equivalente mucho más corta. Bueno, vamos a ir viendo otras cuestiones que también ya están como resueltas acá. Hay gente que se puso a estudiar todo esto y empezó a armar conceptos y demás, así como los teoremas de Don Boole. Y vamos a empezar a hablar de eso. Y vamos a ir complejizando para simplificar. ¿Sí? Créanme que al final de todo esto nos va a ir bien. Y no vamos a estar tan preocupados odiando los serios los unos como deben estar ahora ustedes. Dice, formas estándar. Para poder aplicar técnicas de reducción comunes, es necesario que las expresiones booleanas se encuentren en su forma estándar, ya que facilita los procedimientos de simplificación. Existen diversas maneras de representar una función booleana algebraicamente, pero pocas de ellas se consideran estándar. Las formas estándar tienen términos de suma y términos de producto, que no implican operaciones aritméticas del álgebra booleana, sino las operaciones lógicas AND y OR respectivamente. Un ejemplo de término de suma puede ser A más B más C negado, que consiste en una operación lógica OR entre literales. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos, normalmente vamos a decir A más B más C, pero yo por ahí cuando me doy cuenta de
de que ustedes recién están aprendiendo, digo, bueno, esto es una operación lógica ahora aplicada entre A, B y el complemento de C, esa es la forma correcta de ver esto, digamos. ¿Sí? O un término producto, que es esto, es un término producto del el complemento de A, B y C. ¿Sí? Es una operación AND entre literales. Nos dice después, mini términos y maxi términos. Un término producto, esto es, vamos a leer esto y después vamos a ir poniéndole imagen como para que tenga sentido. Dice, un término producto en el que aparecen todas las variables solo una vez de forma complementada o no, se llama mini término. Una variable se encuentra complementada cuando su valor es 0. ¿Sí? Cada mini término tiene la característica de que tiene un valor de 1 para la combinación de variables y un valor de 0 para todas las demás. No se preocupen que ya le vamos a dar forma a todo eso. El símbolo utilizado para designar un mini término es la M minúscula y una J, donde J denota el equivalente decimal de la combinación binaria. ¿Sí? Y acá están los mini términos. Y vamos ahora a ir leyendo parte por parte esta definición y a que tenga sentido. Dice un término producto, ¿sí? Estos son términos producto, porque ahí, si no hay nada, recuerden que es lo mismo que si tuviera el punto, hay multiplicación, ¿sí? Cada uno de estos términos es un producto de A negado, B negado y C negado, por ejemplo, o A, B negado y C y demás. ¿Sí? Son términos producto, en el que aparecen todas las variables solo una vez, ¿sí? En todo, en esto, esta es una función de A, B y C, digamos, podría ser de A sola, de A y B, de A y B y C, A, B, C y D, Jorge, Pepe, Casa, lo que sea. En este caso usamos siempre A, B y C porque es como lo más fácil, pero no crean que siempre tiene que ser A, B y C, digamos. Podría ser Pepe, Casa, Auto, no importa. ¿Sí? Es como las variables en la programación, digamos. Usábamos siempre la I para el for, pero no es una regla esa, puedo usar cualquier cosa. Bueno, entonces dice, aparecen todas las variables solo una vez, fíjense que en todo está cada una de las letras una sola vez en cada uno, no es A, por B, por C negado, por ejemplo. Es una sola vez cada una. Complementada o no, ¿sí? Fíjense, hay algunos que tienen complemento y otras que no. Puede ser negado sin negar. Se llama mini término. ¿Sí? Una variable se encuentra complementada cuando su valor es 0. Fíjense, para las entradas acá, cuando sea 0, su mini término le corresponde el símbolo negado. A todas las que son 0, a las que no, no. ¿Sí? Fíjense, en este caso es A vale 1, entonces está sin negar, B vale 0, B vale 0 y está negada del otro lado, y C vale 0 está negada del otro lado. ¿Sí? Las que valen 0 están negadas. Hasta ahí, venimos bien. Cada mini término tiene la característica de que tiene un valor de 1 para la combinación de variables y un valor de 0 para todas las demás. Eso es lo único que es un poquito más difícil, pero que recién yo se los dije así medio por encima. Dice, cada mini término, agarremos este que es el más fácil de todos. Dice, tiene un valor de 1 para la combinación dada, o sea, ¿por qué? Porque el mini término este, que se llama mini término 7, es el mini término que corresponde a los valores 1, 1, 1. ¿Sí? Ese mini término corresponde a 1, 1, 1. Entonces, la única forma de que la operación lógica AND entre A, B y C dé como resultado 1 es que las entradas A, B y C valgan 1, 1 y 1. ¿Sí? Como que parece sonso porque acá están puestas así, digamos, pero en una función, fíjense, acá hay un mini término. Y dio 1 solamente para esta cuando lo analizamos. ¿Sí? Acá hay otro mini término. El mini término A negado, B negado, C. Y dio 1 solamente para esta combinación. A ver dónde está acá. A negado, B negado, C. Acá miren. ¿Cuánto vale? 0,01. El valor que le corresponde a ese mini término es 0,01. Bueno, da 1 solamente para esa. Acá hay otro mini término. A negado, B, C.
tiene esta combinación de entradas que dio 1 y todas las otras dieron 0. Bueno, acá ha negado B y C, me dice 0, 1 y 1. 0, 1 y 1, 0, 1 y 1. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el mini término. Ese mini término va a dar como resultado 1 solamente para la combinación esta que le corresponde y va a dar 0 para todas las demás. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, muy simple, porque los que son 0 están convertidos en 1 con la not, digamos, y los que son 1 ya están dejados así. ¿Sí? Esto todavía no debe tener mucho sentido, pero estamos viendo el por qué. Después vamos a ver el para qué. Por eso yo acá les dije, bueno, entonces en este caso yo necesito que A valga 0, B valga 0 y C valga 1, porque los que están negados necesito que sean 0 y los que están sin negar necesito que sean 1. Entonces acá yo vine y dije, bueno, estos dos valen 0 y este vale 1, yo sé que acá el resultado es 1 y en todas las otras el resultado es 0. ¿Sí? Esos son los mini términos. Perdón, es un mini término, de acá. En todas las funciones o en cualquier hay mini término o maxi término, no. En las funciones que están en forma estándar, y eso se lo va a responder solo cuando alguien más, aparte de Jonathan, me responda si esto es un mini término o no es un mini término. Bien, Jonathan. Pues Jonathan, que tiene buena memoria a corto plazo, se acuerda que acá decía, aparecen todas las variables solo una vez, ¿sí? Y en esta tabla no aparecen todas las variables, falta la B ahí. Entonces ya eso no es un mini término. Es un término de una función, sí, pero no es un mini término. Por eso el mini término viene de las formas estándar, y esta no es una forma estándar. ¿Sí? Si este término fuera así B, A, por ejemplo, tampoco sería un mini término, porque sí aparecen todas, pero no una sola vez. La A está dos veces. ¿Sí? ¿Va quedando más claro ahí? Entonces, los mini términos, así como por sí mismos, no tienen tanto sentido, pero estos después los vamos a usar para diferentes cosas. ¿Sí? Para nosotros poder armar una función de una manera fácil, ¿sí? Si bien va a ser poco reducida, digamos, porque la forma estándar es la más larga que puede haber, porque siempre están en todos los términos, están todas las variables, ¿sí? Pero también sirve para representar de una manera más fácil ciertas funciones. ¿Sí? Entonces, con esto de acá, mini término 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, yo puedo representar funciones. Y a ver dónde tengo una representada, déjenme que busque. Uno. La tenía, yo estaba seguro que lo tenía a mano. Ah, acá está. Ahora sí. No le presten atención. Yo tengo acá una tabla, de verdad, con una salida,
¿sí? Y esa salida me da 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el párrafo que sigue, como para que esto tenga sentido. Eh, Vamos a saltear brevemente esto y después volvemos porque no se van a confundir más. Acá. Dice, la suma de mini términos es una expresión algebraica que contiene la cantidad máxima de literales en cada término, lo que a menudo conlleva que tengan más términos de producto de los necesarios. ¿Sí? Es una suma de mini términos. O sea, están todos los términos completos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de las formas estándar. ¿Sí? Suma de productos. Entonces, yo acá, en esta función, yo tengo una salida, digamos. Yo analicé y dije, esta salida responde a una sumatoria, este es el símbolo de la sumatoria, de mini término 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Este es el mini término 0, este es el mini término 7. Las sumatorias son de los que dan 1, o sea, todos estos, desde el 1 hasta el 6. Entonces, para mí decir esto o decir esto es equivalente. Yo qué hice acá, agarré y hice una suma de términos producto y cada uno de esos términos es un mini término. A negado, B negado, C es este mini término, el mini término que corresponde a esta combinación, digamos. ¿Sí? Entonces, esta forma de representar es más simple que esto, y son equivalentes. Esto es sumatoria de mini términos. A ver. Eh, y que sí. Aparte tendría un solo resultado con 1 y todos los otros con 0. Bueno, esa es parte de la condición de cada mini término. ¿Sí? Para cada mini término va a dar 1 para la combinación que le corresponde y 0 para todas las otras. Entonces, cuando yo tengo, como en este caso, una sumatoria de mini términos, lo que yo estoy haciendo es, este mini término me va a dar 1 para esta combinación. El segundo mini término me va a dar 1 para esta, el otro me va a dar 1 para esta, y como esto es OR, cada uno de estos mini términos es el encargado de que la salida de 1 cuando exista esa combinación solamente. ¿Sí? El primer mini término, todo su trabajo es dar 1 cuando aparecen 0, 0, 1. El último mini término es el encargado de que dé 1 cuando da 1, 1, 0. Y entre medio todo lo mismo, ¿no? El penúltimo es el encargado de que dé 1 acá. ¿Se entiende eso? Para eso existe la sumatoria de mini término, esa es la forma estándar de esa función. ¿Sí? Cada mini término va a estar encargado de dar 1 una sola vez, digamos. Después yo puedo encontrar que para que esta lógica funcione así, seguramente hay una función que es mucho más corta que esta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Volvemos al apunte. Ahí dejamos como mini términos, suma de productos, sumatoria de mini términos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué sucede ahora? Ahora aparece un concepto similar que se llama maxi término. El maxi término es un término de suma, el otro era de producto, que contiene a todas las variables de forma complementada o no, una sola vez, además de tener, bueno, hasta acá era lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, es término suma de producto, pero que contiene todas las variables sí o sí, una sola vez sí o sí, que acá no lo dice, de forma complementada o no, ¿sí? Y dice además de tener un valor de 0 para la combinación dada y un valor de 1 para todas las demás. En este caso es al revés que el anterior. Una variable se encuentra complementada cuando su valor es 1. Los maxi términos se denotan con el símbolo M mayúscula y su índice con el número que corresponde. ¿Sí? Entonces, así como está la tabla de los mini términos, está la tabla de los maxi términos.
fíjense que son términos suma, como decía ahí, a diferencia de la otra. Fíjense que lo que dice es que va a dar 0 para esta combinación, pero 1 para todas las demás, al revés que los minitérminos, y que las variables que aparecen acá negadas son las que le corresponden a los unos en vez de a los ceros. Esto es exactamente lo contrario. Entonces, si yo hago maxi término, yo estoy enfocándome en los que quiero que me den 0 en vez de dar 1. ¿Sí? Por ahora no tiene mucho sentido, pero ahora les voy a mostrar otra cosa. Pero el concepto es ese. Ahora es un término suma, que da 0. ¿Sí? Normalmente yo estoy acostumbrado a buscar los 1, digamos, como a enfocarme en los que es 1. Bueno, pero acá se enfoca en lo que es 0. ¿Sí? Entonces lo que hace acá es 0 más 0 más 0 da 0. A más B más C da 0 solamente cuando las tres sean 0. Para todas las otras da 1. ¿Sí? Exactamente al revés con los mini términos. Entonces, yo en esta función de acá, lo que digo es, busco las que son 0 en vez de buscar las que son 1. ¿Sí? Y ahora, perdón que no les mostré esto, ahora en vez de hacer una suma de productos, hago un producto de sumas. ¿Sí? Esto también se llama sumatoria de mini términos. Esta se llama productoria de maxi términos. ¿Sí? Las que son, porque, a ver, pueden ser un producto, una suma de productos así, ¿no? Que no es canónica y no es mini término. Pero las que estamos viendo ahora son las canónicas, las estándar. Entonces, yo voy a hacer un término que es producto de sumas. Fíjense que ahora cada término es una suma. Que yo me enfoco en los términos que dan 0. Entonces yo digo que es una productoria de maxi términos correspondiente al maxi término 0 y el maxi término 7. Y esta salida, la función me queda este término de acá, que es el primero de todos. Recuerden en la tabla. Recuerden en la tabla que el término para 0, 0, 0 era A más B más C. Ahí está. Y después A negado, B negado, C negado, que es el último. ¿Sí? De la misma forma que antes, esta combinación, este maxi término, va a dar 0 para esta combinación, 1 para todas las demás, al revés que los mini términos. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí? Este 1 negado es 0, este 1 negado es 0, este 1 negado es 0. Yo para que un término OR me dé 0, necesito que las tres partes sean 0, digamos, o las 2, o las 4, o las que sea que contenga. Porque 1 más cualquier cosa ya es 1, digamos. ¿Sí? En el otro, era al revés, 0 por cualquier cosa es 0. ¿Sí? Por ahí vienen los maxi términos. Entonces, los dos existen porque son complementarios. ¿Sí? Uno tiene más la tendencia a mirar a los mini términos porque la mente se siente más cómoda mirando a los unos. Pero si yo resuelvo esto de acá y lo escribo en su forma canónica con mini términos y maxi términos, que es lo que hice acá abajo, ¿cuál de las dos funciones les parece más simple? Son dos funciones equivalentes, ¿no? Las dos van a entregar como resultado esa misma tabla de verdad que está ahí arriba. Pero ¿cuál de las dos les parece más fácil? La de maxi términos, claramente. Es mucho más corta, o sea que si es más corta, sí o sí es más fácil. Y después también créanme que va a ser más barato armarla en un circuito electrónico. ¿Por qué? Porque todo eso son circuitos integrados, digamos. Hagamos de cuenta que cada circuito integrado trajera una sola compuerta adentro. Bueno, acá me hacen falta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y acá me hacen falta dos. Bueno, este de acá eh, vale un tercio de lo que vale el de arriba, en dinero, hagamos de cuenta. Bueno, ahí vamos a terminar llegando muchas veces, digamos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a ver qué es lo que decía acá entre medio, a ver si tiene sentido.
Bueno, esto es interesante. Dice, eh, en las tablas tal y tal, puede apreciarse que los mini términos y los maxi términos tienen una característica de que representan a una sola de las combinaciones de entrada. Eso yo se los dije, cada uno, en este caso, supongamos, el primer maxi término va a ser el encargado de que esto de cero en la primera de las combinaciones, el segundo maxi término el encargado que dé cero en la última de las combinaciones. ¿Sí? En todas las otras da uno porque sí, digamos. Eh, por lo que se puede afirmar que existen tantos mini términos o maxi términos como combinaciones de los valores de las variables de entrada. ¿Sí? En este caso, que son 3 variables, hay 8 mini términos, maxi términos. Si fueran 4, hay 16, y así, así, así. Además de que un mini término y el maxi término con el mismo subíndice son complementarios, lo cual puede ser fácilmente verificado por las leyes de De Morgan. Eso se los voy a mostrar en una tabla, que no me acuerdo dónde la dejé. Tengo tantas cosas abiertas que desde 3 segundos. No era eso. Estoy desordenado. Ahí está. Acá tengo las variables A, B y C, en este caso siguen siendo 3, mini término y maxi término. ¿Sí? Este mini término se transforma en este maxi término por ley de De Morgan. Por el teorema de De Morgan yo puedo convertir esto en esto para darme cuenta que son equivalentes. Eso es lo que decía ahí. ¿Sí? ¿Siempre va a ser mejor el maxi término o fue casualidad en este caso? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Si nosotros vimos acá, les doy de vuelta la pregunta de su compañero, para que la piensen entre todos. Dice, ¿siempre va a ser mejor el maxi término o fue casualidad en este caso? La cantidad de términos que tiene la sumatoria de mini términos depende de las que tengan como salida 1. La cantidad de la productoria de maxi término depende de las que tengan salida 0. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la pregunta de Nahuel? ¿Siempre nos convienen los maxi términos o puede que no sea así? Los apuntes están en Classroom, Tomás. Sí, señor. El resto son tablitas que armen Excel nada más, ¿no? No son ninguna más. ¿Nadie sabe? Él pregunta si siempre son mejor los términos, los maxi términos o no. Yo le estoy diciendo que en una sumatoria de mini términos va a haber un término por cada uno que tenga acá en la salida. Y la productoria de maxi términos va a haber un término por cada cero que haya acá en la salida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál conviene? Depende. ¿Sí? Como dijo Matías, depende. Si yo tengo muchos unos, me conviene analizar los ceros. Siempre me conviene analizar las que sean menos, digamos. Si yo sé que hay dos ceros, hay dos maxi términos. Si esta función diera como resultado eso, me conviene analizar mini términos porque hay uno solo. ¿Sí? Esa es la respuesta a la pregunta. ¿De acuerdo? Volvemos a la
Bien. Dice, como se mencionó anteriormente, una tabla de Berner representa el comportamiento del circuito debido a un determinado nivel lógico de las variables de entrada. A partir de una tabla de Berner se puede obtener una expresión algebraica de la función booleana que se está representando. Para poder obtener dicha expresión, se tiene que hacer la suma lógica de los términos del producto para que la función tome el valor de 1, es lo mismo que llevar a cabo la suma de los mini términos que producen un valor 1, es decir, suma de mini términos. Bueno, todo esto es más o menos lo que vimos antes, ¿no? Acá está mostrando una tabla donde termina siendo lo mismo, porque hay 4 0 y 4 1 en la salida, por ende hay 4 mini términos o 4 maxi términos. Cualquiera de las dos funciona y responde a la misma lógica, ¿sí? Sumatoria de mini término, donde el mini término es j desde 0 hasta 7, tales mini términos, ¿sí? Y ahí ustedes indicarían más o menos así. Sumatoria de mini términos, ahí no pude poner subíndice, superíndice, pero ahí. Si yo digo que tengo esos mini términos, yo estoy aclarando claramente que son todos estos. Lo mismo para los maxi términos con fotos. Bien. Acá, donde recién hablamos de la sumatoria de mini términos, acá dice, eh, la suma de mini términos es una expresión algebraica que contiene la cantidad máxima de literales, recuerden eso, ¿no? Que era la forma canónica, pero una simplificación, ¿sí? Si yo empiezo a simplificar una sumatoria de mini términos, me queda una suma de productos, que es como en ese caso la función que está ahí. Esta no puede ser suma de mini términos porque este término está incompleto porque le falta la B, a este le falta la A y a este le falta la C. ¿Sí? Entonces me queda una suma de productos. ¿Sí? El diagrama de circuito de una suma de productos consiste en un conjunto de compuertas AND seguido de una sola compuerta OR. Claro, pues yo estoy haciendo acá, resuelvo esto con una AND, resuelvo esto con una AND, resuelvo esto con una AND, y el resultado van los tres resultados a una OR de 3 entradas. ¿Sí? Producto de suma es lo mismo, pero al revés, digamos. Tengo eh, es una forma estándar que después reducida me queda un producto de suma que no necesariamente tiene que estar en forma, o sea, si está reducido ya no está más en forma canónica. Esta es la forma en la que quedaría el circuito que vimos primero, la suma de productos, y ahí fíjense que decía. Un conjunto de compuertas AND seguido de una sola compuerta OR. ¿Sí? Ahí tenemos A por C negado, B negado por C, A negado por B y el resultado en una OR. ¿Sí? Acá hay uno bueno, la explicación de esto, digamos, está mal. Bueno, y ahora nos queda empezar a diseñar circuitos lógicos, que todavía no lo hemos empezado, porque termina la clase, pero vamos a ir viendo qué hay en el trabajo práctico 1, como para que se den cuenta todo lo que ya pueden ir, eh, todo lo que pueden ir resolviendo. ¿Sí? Fíjense. Pregunta si es verdad la siguiente igualdad. ¿Sí? Y me pone esto de un lado, esto del otro. ¿Qué tienen que hacer ahí? Lo mismo que hicimos acá. Lo mismo que hicimos acá. Analizar una función de un lado, analizar la otra, ponerle valores y ver si un resultado es igual al otro. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Analicen eh, A más A negado por B de un lado y analicen A más B del otro. ¿Sí? Y van a decir si es igual o no es igual, digamos, si todos los resultados de la tabla de verdad son iguales, como era este el caso, son iguales, si no, no. Es verdad la siguiente igualdad A por A y el resultado negado. Dice que es igual a A. Puede ser, puede no ser. A por A, ¿cuánto vale? Ese es fácil. A por A, ¿cuánto vale? A.
Es lo mismo que decir A. Entonces, me está preguntando si A negado es igual que A. ¿Se dan cuenta? Es falsa, sí. Exactamente. Bueno, acá está preguntando si es verdad. Entonces, la respuesta es no, no es verdad. Pero lo importante es que ustedes lo chequen, porque este trabajo es para eso, digamos, para que se vayan acostumbrando. Si una función está representada por suma de productos o producto de sumas, ¿qué requisitos deben cumplir sus términos para poder llamarse forma canónica? Eso lo acabamos de charlar. Los requisitos son que tengan todas las variables, complementadas o no, una sola vez. No. Obtener la tabla de verdad y las ecuaciones lógicas de los siguientes circuitos. Dibujar el circuito o compuerta equivalente y escribir la función que la representa. Bueno, ahí hay algunas de esas que ya las hicimos, ¿no? Las primeras ya las vimos hace un rato. Este de acá, por ejemplo, ¿cuál sería la ecuación que lo define al circuito 1? Nosotros habíamos visto una como este, digamos, donde ya habíamos visto que las llaves en paralelo representan qué tipo de operación. OR. Bueno, entonces si acá tengo A y acá tengo un puente, A más 1 sería. Y A más 1, ¿qué quiere decir? 1. Porque 1 más cualquier cosa es 1. Y ahí ustedes lo ven más fácil porque se dan cuenta que ahí más allá de si la llave está abierta o cerrada, le va a estar siempre prendido, digamos. ¿Sí? Acá va a ser A más B. Es fácil. Está A por B, esa ya la vimos, ¿no? Acá se empieza a poner más interesante. Donde tengo que empezar a analizar, digamos, parecido a los circuitos de ley de Ohm y Kirchhoff, pero no tanto. Acá si tengo en serie, es una AND, A por C, más B. ¿Sí? A y C o B se tienen que cerrar para que se prenda el LED. A y C o B. Y así van a ir resolviendo. De todo eso lo pueden resolver. Escribe las siguientes expresiones en forma de sumatoria de mini términos. Y ahí tienen, este está lindo, es para trabajar bien. Tienen que agarrar esa función, van a tener que agarrar esta función de acá, escribir la tabla de verdad, ponerle los resultados 0 y 1 donde corresponda y después escribir sumatoria de mini términos. En este caso, bueno, va a ser uno solo, porque ya saben que si esto es un maxi término es más fácil convertirlo en mini término, pero acá miren, acá van a tener que analizar todo esto, poner ceros y 1 y después escribir la sumatoria del mini término que corresponde. Y en este son A, B, C y D, las entradas son más. ¿Sí? Para escribir una tabla de 4 variables, ya saben cómo es la lógica, ¿no? A, B, C y D. Pueden ir así, DCBA, ABCD, ACDB, como sea, ¿no? Depende. Hay bibliografía donde aparecen así, donde la menos significativa es A y en otra donde es D, si fueran ABCD. Acostúmbrense a prestar atención cómo están escritas, digamos. ¿Sí? Entonces acá va cambiando de uno en uno, acá va cambiando de 2 en 2, acá va cambiando de 4 en 4 y acá 8 y 8. Listo, ahí arman todas las combinaciones y después simplemente es empezar a analizar términos y lo mismo que vimos hoy. ¿Sí? ¿Me explica el de los circuitos? No. Quiero que lo haga. Lo tiene que hacer. Este de acá, digamos, lo tiene que pensar y hacerlo. Hoy en la clase, o sea que ya le va a quedar grabado que vimos uno igual que este y vimos uno igual que este. El resto, piénselo. Lo que le puedo explicar es que acá dice obtener la tabla de verdad y las ecuaciones lógicas de esos dibujos. Bueno, esto también. Van a tener que armar las tablas de verdad de esto y escribir la sumatoria militar. Después, dadas las funciones F1 y F2 y F3 de este ejercicio, expresarlas como suma de mini términos, escribirlas ahora como producto de maxi términos. Bueno, esto es, recuerden que es para práctica.
Para la siguiente función se pide realizar tabla de verdad y expresar la misma como sumatoria minitérmino y productoria maxitérmino. Otro ejercicio similar. Realizando conexión necesaria únicamente en las entradas para transformar el siguiente circuito para que se comporte como una NAND. Bueno, van a tener que agarrar esto, construir la tabla de verdad, ver qué es lo que tienen que convertir y hacer pruebas y demás. También están en condiciones de hacerlo. Verifique las siguientes igualdades utilizando tablas de verdad, también lo pueden hacer. Eh, También. Este no. Bueno, hasta el 14 pueden hacer con lo que vimos en el día de hoy y en la clase pasada. Yo les voy a, cuando termine la clase, les voy a subir esto y ya están en condiciones de hacer este ejercicio 14. Háganlo, practiquen para que esto se les vaya grabando y no se les venga todo encima después cuando lo tengan que usar. ¿Sí? Eso ha sido todo. Espero que estén muy contentos y felices de haber visto todo esto, que no es para nada secamente. Es muy interesante, entretenido, divertidísimo. Pero hay que saberlo, estimados. No queda otra. Después vamos a empezar a hacer cosas más interesantes con todo esto. Créanme, tengan paciencia. Nos vemos, bueno, yo como el Juan de Digitales, nos vemos el lunes. La realidad es que nos vemos en un ratito, pero bueno, no mezclamos una materia con la otra porque se hace lío. Listo, son las 8. A las 8:20 arrancamos con mecatrónica. Nos vemos, hasta luego.